Entonces, algo que nosotros tenemos que tener conciencia es de que no es que vaya contra la población, no es que maten a cualquier persona, matan a gente que está involucrada en el narcotráfico. Que de repente se pueden llegar a inocentes de por medio, sí sucede, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, como dato curioso, hace poco estaba escuchando las noticias aquí en Monterrey, decían que acababan de detener a uno de los líderes de un cártel de local aquí en Monterrey, y que era un chaval de 21 años. O sea, ¿cómo es posible que un chaval de 21 años sea líder de un cártel? ¿Sí? Son personas muy jóvenes que están a cargo de esas organizaciones. ¿Por qué sucede eso? Porque los matan muy jóvenes, porque no alcanzan a llegar a vivir más tiempo, porque bien sea que o los matan o los detiene la policía. Entonces, si ese era el líder de 21 años, ¿quién va a tomar su lugar? Pues seguramente otro chaval más joven que él, que tiene igual 19 años, 18 años. Entonces, es algo que también está afectando, que las muertes por cuestiones de narcotráfico son a personas muy jóvenes. Entonces, esto está afectando también a la expectativa de vida como país. O sea, a tal grado está llegando el volumen de muertes, pero también tomar en cuenta que ocurre en edades muy tempranas, sobre todo en gente joven, por esa situación de que son gente, en la mayoría de los casos, que viven en zonas marginales de la ciudad, niños que han vivido una situación muy dura, una situación familiar muy dura, muchas veces económica muy difícil. Entonces, pues la única salida que ven para esa situación tan complicada, desafortunadamente a veces es el narcotráfico, ¿no? Entonces, como están metidos en ese ámbito, desde jóvenes, desde edades muy jóvenes, muy tempranas, empiezan a involucrarse en ese mundo, y para los 19, 20 años terminan siendo líderes de algún cártel de la droga, aunque sea local, y a los 21 años o los meten a la cárcel o los matan. Entonces, eso afecta mucho a las estadísticas en cuanto a lo que te comentaba, ¿no? Que ha bajado la expectativa de México, la expectativa de vida, sobre todo en los hombres, ha bajado en los últimos años, ha bajado de 1 o 2 años. Ya a ese grado está llegando. Pero volvemos a lo que decíamos antes, o sea, es no tener la paranoia, porque sí está habiendo esas muertes en gente joven, sí, pero son gente que está involucrada en el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo primero que recomendamos a los paisanos? ¿Sabes qué? No te metas en cuestiones de drogas. Es algo que Sí, primero, sí. No, primero hombre, que recomendar, ¿verdad? es un dato muy significativo. Mira, os voy a dar un dato que me pasaban el otro día, y es un dato claramente, pues diríamos, muy optimista. Existen distintas formas o distintas asociaciones que ayudan. Bueno, asociaciones solo que yo sepa hay una, pero bueno, varias formas de ayudar a los presos españoles que hay en las distintas cárceles en el mundo. Hay un número considerable de españoles que por temas variopintos están cumpliendo condena en cárceles en otros países, ¿no? Concretamente en el país que nos atañe aquí en México, que es el que más cerquita y el que más pues nos puede afectar, ¿no? Existen muy poquitos encarcelados españoles. De hecho, el dato que se tiene por el gobierno de España son 19 en todas las cárceles mexicanas. 19. Y también os puedo dar el dato de que, por ejemplo, aquí en la parte norte, en la zona consular donde manejamos nosotros, tan solo hay 2, ¿no? Y entonces eso pues es un número muy pequeño. De hecho, en todo Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos son 69. Pero si vemos, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Eh, Tienen dos características muy distintas, principalmente en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, están principalmente por temas de drogas, o sea, un porcentaje altísimo. Perdón, decía 69, no, son 63 los que hay en Norteamérica, 19 de ellos están en México, principalmente es por violencia, y bueno, su mayor tema no viene por la droga, suelen ser delitos de sangre o robos o tal. Pero por ejemplo, en cambio, en toda Iberoamérica, es decir, desde Centroamérica hacia abajo,
hay 846 presos actualmente. Esto es actualizado a la semana pasada. Para que tengáis una idea, así, una visión general, en Europa están aproximadamente 657, en el continente africano 130, en Australia son 15 nada más, y en Asia son 24. Esa es todos los presos. Si os dais cuenta, donde la mayor parte de presos españoles están, y por vínculos de precisamente vinculados con el narcotráfico, son en Iberoamérica. En Brasil hay un número importante, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia y demás. No tengo los datos de por países, pero sí, es un dato que hay que tener en cuenta. Hay una asociación que se llama Fundación Más 34 que ayuda, los atiende, aparte de la ayuda que reciben por parte de los consulados de España en cada ciudad, donde hay una asistencia y una comunicación permanente con ellos y demás, ¿no? Pero sí es cierto que en Latinoamérica existe mucho el preso español que lo pillan porque está haciendo de mula o transporte de drogas para meterlo en España, ¿no? Aquí en México, como insisto, solo hay 19 que están contabilizados en toda la República, y la mayor parte, hay un porcentaje, pero no es muy alto, de temas de droga. La mayor parte también es cierto que, por desgracia, es por violencia o por muerte, ¿no? Por homicidio. Volviendo al tema de la inseguridad, sí es verdad que todas estas noticias que desgraciadamente pasan, como es el caso de esta ciudadana, de esta paisana valenciana, María Pilar, que, bueno, en principio, como decía Santi, no se puede considerar secuestro porque no han pedido un rescate. Entonces el gobierno mexicano lo considera privación de libertad, porque al no haber una petición de rescate no pueden considerarlo como secuestro. Efectivamente hay otras vías de investigación. Esto sucedió el día 2 de julio, estamos hoy a 23, han pasado una cantidad de días importantes, y bueno, la zona donde ocurrió esto es una zona bastante complicada en cuanto a la inseguridad. El estado de Tamaulipas, ahora mismo llevamos una temporada en Reynosa concretamente que están sucediendo cosas muy disparatadas entre los distintos grupos de narcotraficantes, que hay balaceras, hay diariamente levantones, secuestros, en fin, hay un montón de cosas. Pero bueno, esperemos que esto no mine en la imagen también, a veces un poco dañada, de México hacia el exterior, de estas cosas, ¿no? Porque todos sabemos, y todos los que vivimos aquí, que México es mucho más que todo eso, ¿no? Y tiene esta lacra que padece y que tenemos aquí diariamente, que es el tema de los cárteles, del narcotráfico, del trasiego de gente, el trasiego de droga, todo esto. Y ojalá, que yo lo veo difícil, un día se acabe, ¿no? Pero bueno, mientras haya consumidores y vendedores, siempre habrá un intermediario que quiera aprovechar esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir a nuestros paisanos que nos escuchan por España, y que bueno, a veces nos preguntan, oye, y cuándo y cómo está la situación, y es que me da miedo y yo llego y entonces allí, bueno, pues que simplemente, como hemos dicho, hagan simplemente utilicen la lógica común, la prevención del riesgo. Y bueno, pues nada, es un país que, dentro de todo lo que pasa, pues son 125 millones de personas que hay aquí, que estamos aquí, y que diariamente pues nos movemos por todos lados. Pero sí que hay que avisar de que tengan simplemente precaución, pero no hay que ir apanicado, porque si no no saldríamos a ningún lado. Bueno, pues yo, por mi parte, 1.328 españoles están encarcelados en el extranjero. Esa es la totalidad. Bueno, diciendo este dato, yo simplemente quería decir, para esta emisión de pruebas, que bueno, pues ya
prácticamente hemos terminado. Quiero agradecer a todos nuestros rezoyentes que nos han estado escuchando, que por favor participen y que nos manden, hay un correo que es radio@casadespana.mx, lo repito, radio@casadespana.mx, donde nos pueden mandar sugerencias o cuestiones o consultas y que iremos solventando. Probablemente la próxima semana emitamos también en pruebas para arreglar unos problemillas que hemos detectado ahora en esta emisión, y probablemente para mediados de agosto ya estamos emitiendo de forma oficial y de forma permanente una vez a la semana mínimo, como estábamos haciendo. Iremos incrementando un poco las emisiones en función pues también un poco a la demanda, ¿no? y a cómo vayamos viendo. Por mi parte, nada, agradeceros a todos que estamos volviendo, agradecerle al profesor Rovira, que está por allá, que está en Curitiba, en Brasil, en ese invierno austral, que desde aquí le mandamos un abrazo, que te echamos de menos por estas tierras. Ha sido un placer, yo también, os he hecho de menos. Y que bueno, y que se apunte para las próximas, ¿verdad? Que claro, no nada más quede en esta de prueba, sino que en las próximas emisiones también nos acompañe. Yo sé que hay una diferencia de 2 Espero horas. Que sí. De 2 horitas. Sí, ahora aquí son las 9 de la noche. Bueno, creo que aquí... ¿Qué hora tenéis ahora? Aquí son las 8. Aquí van a dar las 8. Entonces es 1 hora. Las 8. ¿1 hora? ¿Solo ahora? Ahora 1 hora, sí. Ostras, caramba. Ya estamos. Es que, que no tienes excusa. No tienes excusas entonces. No, las 9 no, ahora son las 10. Eso sí, son 2 horas más. 2 horas más. 2 horas. Yo bueno, te quería engañar, pero no he podido. Se pueden sobrellevar 2 horas, pero 4, como eran antes, esto era más complicado, ¿sabes? 4 ¿Y por qué ha habido cambios de horario así bruscos o qué hay en Curitiba? Sí, es que cambian en invierno, verano. Cambian horario. No, ahora son 2 horas. Pues horario de invierno ahora. Sí. Pues nada, lo dicho, agradeceros a todos mucho y bueno, nos estamos viendo aquí en Españoleando. Espero que os haya gustado, que hayáis escuchado bien. Cualquier duda, cualquier cuestión, aquí estamos para atenderos. Quien os habló fue José María Benarroch, a los controles Chema Pamundi. Jesús, gracias, nos vemos. Santi, nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta luego. Nos vamos con este violín flamenco a mi manera. Vamos a cantar la España, la